tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en su programa Radioteca. Recuerde, todos los miércoles a las 6 de la tarde tiene una cita con nosotros para hablar de temas educativos, de todo un poco y sobre todo para aprender a ser mejores personas. Le damos las gracias a nuestra directora, a Silvia de Julián, por la oportunidad, la confianza. Amiga, muchísimas gracias porque apenas recientemente celebramos ya los 3 años de Radioteca, de esta aventura que iniciamos. Y bueno, pues en esta aventura me acompaña mi hermana Pili Martínez, quien hoy se dio un espacio. ¿Cómo está, psicóloga? Buenas tardes. Bien, Ceci, muchas gracias. Sí, seguimos festejando los 3 años de Radioteca con mucho gusto, agradeciendo a todos los que han participado durante estos 3 años, nos han compartido de aprendizaje como el de esta tarde, que será una tarde de mucho aprendizaje. Gracias. Gracias, Pili. Y bueno, pues tenemos un invitado de lujo, la verdad nos da muchísimo gusto que esté con nosotros nuevamente el doctor Francisco Luis de la Torre Flores, quien es un doctor y eminencia en temas sobre la educación y sobre todo sobre la paz. Hoy miércoles, estamos 21 de septiembre, pues estamos conmemorando el Día Internacional de la Paz. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros aquí en Radioteca. Muchas gracias, maestra Ceci. Pili dijo algo bien importante de entrada. La educación es para ser mejores a los hombres. Es como Fernando Sabater apunta, señala que uno de los propósitos de la educación es humanizar al ser humano. Uh-huh. Entonces resulta contradictorio, paradójico al menos, darnos cuenta que la educación no tiene ese propósito, no consigue ese propósito de humanizar al ser humano. El doctor Pablo Latapí señala precisamente que la educación es para ser mejores a los hombres, a las personas, cosa que no está sucediendo. Doctor, ¿podemos empezar a contextualizarnos sobre este Día Internacional? Que bueno, yo nada más tengo aquí mi acordeón, que es 21 de septiembre, pero usted me daba el dato, ¿no? ¿De qué año surge este día? Así es la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas, que promueve precisamente la educación, la ciencia y la cultura, y se instituye en 1981 el Día Internacional de la Paz. Y algo bien interesante también señalar, que en el 2001 llegan a un acuerdo de que en este día precisamente, el 21 de septiembre, se haga un alto a la violencia y al fuego en cuanto a guerras. Esto supone que, bueno, este día y mañana, pues van a estar tranquilos, van a dormir tranquilas las familias, los cientos de miles y millones de personas que están enfrentando una situación difícil por la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero también me gustaría señalar, y si me lo permiten, algo que es bien importante con respecto a la cultura de paz. Y es que este organismo, que es la UNESCO, en su Asamblea General, quiero citarlo de manera textual, el 15 de diciembre de 1978, señala: toda nación y todo ser humano, independientemente de su raza, convicciones, idioma y sexo, tienen el derecho inmanente de vivir en paz. Y este mismo organismo, años más tarde, el 12 de noviembre, pero de 1984, declara que los pueblos de la tierra tienen un derecho sagrado a la paz. Y agrega para finalizar: dado que las guerras comienzan en la mente de los hombres, es allí donde debe construirse la defensa de la paz. Por eso es importantísimo el proceso educativo, pero no solo la educación que se imparte en las escuelas. Ahí es quizá de manera obligatoria, ¿no? A través del modelo educativo, a través de las teorías educativas, sencillamente a través de los planes y programas de estudio. Eso es obligatorio, pero también es importante, de ahí que hay que promover la cultura de paz en las familias, para que en casa sea donde promuevan la cultura de paz. Entonces, cuando hablamos de violencia en las escuelas, ¿qué significa?
que suena raro, suena extraño, pero la paz como la violencia se aprende. ¿Y en dónde se aprende la violencia? En la casa, primeramente. Entonces, cuando vemos que en las escuelas hay violencia, hay maltrato, hay agresiones de parte de los niños, las niñas, pero también de los adultos, pues sobre todo de los niños y las niñas, pues es natural que se dé esto porque en casa aprendieron a ser violentos. Resulta algo, decía, muy paradójico, muy contradictorio, pero así es. Por eso es que reaprender esta violencia a una cultura de paz, pues lleva tiempo, sin embargo, hay que hacerlo. Doctor, desde su punto de vista nos hace falta mucho en las escuelas y en casa, porque usted lo está señalando que pues donde empezamos con este conocimiento sobre lo que es la guerra y lo que es la paz, pues es nuestro hogar, ¿no? El seno materno, el de la familia. ¿Ha incrementado o es lo mismo? O a lo mejor la pandemia eso nos dejó que incrementase esta violencia en casa porque estábamos las 24 horas del día con el enemigo, ¿no? Incrementó por esta pandemia, fue uno de los factores que podríamos decir negativos, otro de los tantos factores negativos que nos deja esta pandemia. Es un multifacético. Está bien, estuvimos en un encierro, estuvimos en casa, no por voluntad, sino de alguna manera obligados por las circunstancias. Pero eso tiene que ver también con una educación. Un pueblo educado, una sociedad educada va a tener menos problemas cuando salga a la calle, y esto lo vemos en los países más avanzados, ¿no? El hecho de salir no implica que sean violentos necesariamente. ¿Qué sucede en el nuestro? En el nuestro no hemos aprendido a vivir en casa, a convivir en la familia. Entonces, cuando tenemos los espacios libres, esa libertad para salir, disque libertad, pues se cometen atropellos, se cometen violaciones al derecho, a la norma, a la moral, y por eso suceden tantas cosas. Pero hay un ingrediente que considero que es importante, que es la intolerancia. Somos intolerantes a estar en casa. Somos intolerantes a no hacer otra cosa más que estar en casa como cautivos, y entonces deseamos salir. Decimos, es que tengo derecho, dice el niño, la niña, el adolescente, tengo derecho a salir, y salen ¿a qué? No a divertirse, no a convivir precisamente, no son todos, pero muchos de ellos salen a ocasionar problemas, incluso a delinquir, pero debido a la intolerancia. Y ahora que regresamos a los espacios escolares, pues se sigue dando esta situación de violencia, pero esto se debe particularmente a la educación, a la mala educación. Por eso señalaba que la violencia se aprende, entonces se ha aprendido en casa a ser violentos, y claro que se desarrolla más en la escuela. No todos, no siempre, pero en la mayoría de los casos de violencia escolar se está dando así. Se habla de que un niño violento es un niño violentado, ¿no? Generalmente reproduce esa conducta que está viviendo, la reproduce en la escuela, ¿no? Siempre, si en casa es educado con amorcito, y ahí está otro ingrediente, cuando el hijo es deseado, por ahí señala la Madre Teresa, y lo señalo en mi libro, Por una cultura de paz, que decía la Madre Teresa que uno de los peores males del siglo XX era que los niños no fuesen deseados. Entonces, si un niño no es deseado, es rechazado desde el vientre materno. Y si es rechazado desde ahí, va a ser rechazado cuando nazca, cuando se desarrolle, y en ese sentido es un niño ya violentado, es una niña ya violentada. Por eso es real y hasta resulta natural que un niño no deseado, pues es un niño que va a tener mucha violencia en sí mismo. No todos, no podemos totalizar, porque hay niños que a pesar de no ser deseados, pues aprenden a vivir en un contexto de amor,
de paz, de tolerancia, y ellos aprenden bien y desean vivir en paz. ¿Qué nos tocaría a nosotros como instituciones educativas para pues tratar de evitar este tipo de agresiones que se han dado en las escuelas? Porque la verdad sí nos preocupa y creo que nos tendría que ocupar a todos como sociedad el hecho de que veas a dos niñas jalándose de los pelos y pegándose y otro grabando, ¿no? En lugar de intentar separarlas, ¿no? ¿En dónde está nuestra solidaridad con esa niña que está siendo violentada? ¿En dónde está nuestra empatía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestros jóvenes, ¿no? Digo, también se ve en el tránsito de una calle, ¿no? Cuando alguien se te cierra, ya ves cómo se están peleando dos señoras o dos señores, incluso llegan a los golpes. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Hay un ingrediente en educación que manejamos, que es el aprendizaje por imitación. Está el aprendizaje significativo, muy bien, extraordinario, tener aprendizajes significativos en el proceso educativo. Pero el aprendizaje por imitación opera acá, como este ejemplo. Es decir, porque los niños y las niñas imitan todo ese bombardeo que se da en televisión, de las noticias que no hablan de otra cosa más que de violencia, violencia, violencia. Es a tal grado el bombardeo que los niños y las niñas están impregnados, y los adultos también, se impregnan de esas escenas, de esas imágenes de violencia. Y bueno, creo que aquí debemos participar todos. No es solo competencia del gobierno, pero sí es una competencia y una obligatoriedad del gobierno, como de los padres de familia, como de los maestros y maestras, y como de otras instituciones y organismos que deben participar en la promoción de la paz. Pero de verdad es que se ha naturalizado, ya lo vemos de manera normal o normalizado, el hecho de violentar o vivir en violencia. Esto es verdaderamente caótico. Por eso creo que es necesario una intervención de todos los organismos, de todas las instancias gubernamentales, a promover una cultura de paz. Quiero comentar algo que me parece importantísimo respecto a educación. Hay un marco normativo internacional. La Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, en el año 2015, realizan esta cumbre, aprueban la Agenda 2030. Esto lo conocemos muchos maestros, muchas maestras y autoridades educativas, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, el cual señala garantizar una educación de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De ahí deviene este principio que se instituye en la educación en nuestro país a través del artículo 3 constitucional. Pero agrega lo siguiente: la comunidad internacional se compromete a cumplir 10 metas generales, de las cuales 7 refieren a resultados que se esperan de un sistema educativo de calidad, y 3 de ellos responden a los medios para conseguirlas. De las primeras 7, aquí va el señalamiento. La número 4 señala adquirir una formación integral que les provea de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para impulsar el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida que promuevan, entre otros aspectos, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y una cultura de paz y no violencia. Esto es lo que señala este decreto, esta promulgación sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Y que bueno, lo conoce nuestro gobierno, lo adoptan con el artículo 3 constitucional, y precisamente el 3 constitucional reformado el 15 de mayo del 2019, en el tercer párrafo señala: la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos,
las libertades, la cultura de paz, otra vez el señalamiento de la cultura de paz, y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y me voy a la Ley General de Educación. En la Ley General de Educación, en el título 2 de la Nueva Escuela Mexicana, capítulo 2, de los fines de la educación, artículo 15, fracción 1, señala: contribuir el desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo nacional. La fracción 5 señala: formar a los educandos en la cultura de paz. Formar a los educandos en una cultura de paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. Y finalmente, en el 2020, el 23 de enero, sacan el boletín número 23 de la Subsecretaría de Educación Básica a nivel federal y lo dan a conocer a todas las subsecretarías de Educación Básica de los estados, porque fue una reunión de subsecretarios, en donde dice: se enseñará desde la educación inicial a respetar la ley y fomentar la cultura de paz. Entonces la pregunta es, bueno, si hay un señalamiento internacional y nacional, ¿por qué no se lleva a cabo? ¿Por qué no se operacionaliza? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que podemos pensar? ¿Que no hay interés? ¿Que no hay capacidad? Sí la hay. De los maestros, muchísima. Están comprometidos, tienen la camiseta puesta, pero también hay otro ingrediente. Al docente, al maestro o maestra se le satura de trabajo. Además, se le culpa. Si hay violencia, pues es culpa del maestro y de la maestra. Si hay problemas de aprendizaje, es culpa del maestro y de la maestra. No es responsabilidad de los padres y las mamás, como tampoco es responsabilidad de las autoridades educativas de no promover acciones apropiadas para fomentar una cultura integral, una educación integral. Híjole, es que es como demasiada reflexión en el tema y nos falta mucha acción, pero usted tiene toda la razón. O sea, los docentes, aparte de estar llevando a cabo su jornada de 8 horas, pues también tienen que llevar su planeación, tienen que hacer pues muchísimas actividades fuera del aula y a veces pues es complicado que les dejemos toda la carga a ellos, ¿no? Creo que los padres de familia también jugamos un rol súper importante para que haya esta cultura de la paz, no nada más dejarlo plasmado en un libro o en una laminita en donde diga yo sí estoy a favor de la paz, ¿no? Sino que pues también los papás tenemos que involucrarnos en eso, porque es lo que usted dice, es lo que aprenden en casa, ¿no? Si yo soy violento, ¿cómo quiero que mi hijo sea un santo en la escuela y respete a los demás? Claro. Señalaba el término intolerancia. Somos intolerantes de manera general, lo somos ante una situación dada. Entonces, si hay enfermedad, si hay desgraciadamente decesos en la familia, si hay enfermos en la familia, contagios en la familia, no somos muy tolerantes quizá a la situación. Nos preocupa, nos lastima, nos duele. Hay otro fenómeno, la intolerancia a la situación económica, que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de comida, de vestido, de habitación o de casa, de recreación, de salud y educación. Sí, todas las familias tienen derecho a salud, tienen derecho a educación y tienen derecho a recreación, es decir, a tener días de descanso, a que los niños y las niñas jueguen. Entonces, si se ven coartados estos derechos o bien estos aspectos que son importantísimos, el niño, la niña, el adolescente se vuelve intolerante, se enoja, porque se frustra. Y entonces se frustra por no salir, se frustra por no tener, se frustra por no cubrir sus necesidades básicas. Pero también hay otras, las necesidades psicosociales, el amor, el reconocimiento, el respeto, el
la integración y la aceptación, por ejemplo, por citar 4. Si no cubre estas necesidades psicosociales, pues se va a volver intolerante o se va a frustrar, y entonces ante esta frustración más frustración viene la agresión, que no siempre es precisamente la conducta que se espera, la agresión. Hay quienes se aíslan, hay quienes se reprimen, y entonces viene una autoagresión, es decir, se agreden internamente, se aíslan, dejan de comer, dejan de jugar, dejan de hablar, dejan de participar. Y el maestro y la maestra se preguntan en muchas ocasiones, primero dicen, ¡ay, qué bonito niño, qué bonita niña! Pero ¿por qué no participa? ¿Por qué no juega? ¿Qué es lo que está pasando? Independientemente de que puede haber conflictos en la familia, violencia intrafamiliar, que es otra situación. Si hay violencia intrafamiliar en casa, obviamente que va a haber violencia en la escuela, en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Con qué carga emocional llega el niño y la niña? Que no comió bien, que se enfermó, que vio mal a sus papás, que no alcanza para esto, para lo otro, que no le dieron permiso para lo más mínimo, que no salió a la recreación a jugar con los vecinos, con las familias. Llega a la escuela con una carga emocional negativa. ¿Qué vas a comentar? Sí, que así es, ¿no? Aquí creo que la parte fuerte es esta alianza de la escuela con los padres de familia para ir de la mano detectando estas situaciones, ¿no? Como nos dice el doctor, aquí vemos que en la escuela hay mucha exigencia en cuanto a lo que se tiene que llevar a cabo en los planes y programas. Pero ¿qué pasa con las necesidades individuales de los niños cuando estás viendo que lo que ellos necesitan es conocer el respeto, conocer esa parte de solidaridad? Tan solo ahorita la pandemia nos hizo mucho individualismo en cuanto a que no deberían de compartir ni la goma, no deberían de compartir los colores. ¿Por qué? Porque se presta a que están tocando los mismos objetos, porque ahorita hay que estarse lavando las manos, porque la pandemia no se ha terminado. Y uno de los puntos principales era, cada quien tiene que llevar sus propios materiales. Y los niños están acostumbrados, ¿me prestas tu goma? ¿Me prestas tu lápiz? Se me olvidó mis tijeras, ¿me prestas tu pegamento? Y entonces ahora es, no compartas. Entonces así como que les mandamos un doble mensaje, respeta a la niña, aunque la veas vestida diferente, respeta a tu compañero, aunque venga con el pelo pintado, hay que ser tolerantes, esto. Oye, pero no quieres que le preste yo mis colores. Entonces hay que tomarnos también ese tiempo de explicarles, de acercarnos y de decirles a ellos en su contexto, en su realidad, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque a veces desde acá, como maestros, nos ponemos a seguir lo que nos están exigiendo, lo que te están pidiendo allá, porque ya están los tiempos de que ya tienes que tener evaluación diagnóstica, ya tienes que haber entregado esa planeación de la evaluación, y no me interesa que si el niño vino con algún alimento o no, porque también eso es otra cosa, ¿no? Que al principio no podían comer, que ahora ya pueden comer, pero tienen que dejar distancia. Cuando entre más pequeños están acostumbrados a que, ay, qué rico se ve lo tuyo, ¿me das? Te doy, ¿no? Y ahora es parte de lo que la pandemia nos ha dejado, esa situación de no compartir, que si no se los explicamos, es como mandarles un doble mensaje a ellos, ¿no? Entonces, es mucho aquí yo siempre he creído que ir de la mano de los padres de familia como institución educativa va a dar mejores resultados. Ahora que se maneja mucho en el nuevo modelo educativo, la parte de la comunidad al centro, que los acerquemos a la comunidad. Ok, los vas a acercar a la comunidad, pero explícales por qué, explícales a los niños todos estos cambios de acuerdo a su edad. Porque yo creo que también una parte fuerte es que desde pequeños les vayamos enseñando que ahorita nos tocó una pandemia, que estamos escribiendo una historia diferente, que las cosas se tuvieron que modificar, pero que lo que no cambia es respetarnos todos, ser solidarios todos, a pesar de que no nos prestemos las cosas. El ser solidario también es respetar lo que cada uno trae, ser justos con los compañeros, porque habrá niños que no traen lunch, habrá niños que no tienen una familia como que la mayoría tiene, ¿no? Y entonces esos pequeños mensajitos de que, ¿por qué tú dibujaste un perro y una mamá? ¿Y dónde está el papá? Entonces ya lo metieron en conflicto al niño. Y ahí a nosotros como adulto nos toca
explicar, detener, para irle dando seguridad al que se siente agredido y al que está preguntando inocentemente, porque lo hacen por inocencia también los niños, ¿no? Entonces, yo veo mucho en la alianza que debe haber en el trabajo en conjunto, papás y maestros, porque eso también da una visión diferente. Al acercarnos nosotros como docentes a los papás, nos damos cuenta de esas pequeñas realidades que están ahí, ¿no? De esas carencias que están teniendo ahí que a lo mejor hemos pasado por alto, porque nos metemos en lo cotidiano, en las exigencias y no nos metemos a ver lo que está pasando en cada uno de esos. Es difícil con grupos de 50 alumnos estar indagando lo que pasa en 50 familias. Sin embargo, siempre habrá un foquito ahí rojo de un niño que a lo mejor es el que está requiriendo de más atención y que me puedo dar ese tiempo, porque ver a niños de 6 años agrediéndose de una manera tan brutal, algo estamos haciendo mal, algo está fallando, donde los pequeños a esa edad buscan al otro, al jugar, al compartir, y ahorita se agreden. O sea, ya no digamos las de secundaria, fueron niños de 6 años los que golpearon pequeño. Entonces, algo como papás, como maestros, estamos haciendo mal. Un poco de historia, si me lo permiten. Soy maestro normalista, trabajé en la sierra, entonces cuando hablan de la escuela al centro y que el trabajo en la comunidad, yo recuerdo que desde que ingresé al magisterio en 1970, pues ya se trabajaba con estos elementos, pero quisiera señalar algo bien importante, me parece importante, cuando trabajé en el círculo infantil como psicólogo y como directivo, que es un modelo activo, yayetano particularmente, y en donde nos permite aprender mucho de los niños. Yo aprendí ahí, lo que sabía de teoría, ahí realmente lo fui a comprobar y fui a aprender más de ellos. Dos aspectos, dos elementos: la intolerancia a la frustración y el proceso de socialización. El proceso de socialización es, a través del juego, lo más importante en el nivel preescolar. Si la Secretaría de Educación Pública, los directivos, las educadoras, los educadores, no comprenden que el aspecto más importante en el niño de 2 a 6 años o de 3 a 6 años, que es el juego, es la socialización, entonces están perdidos. No es tan importante el aprendizaje de los números y de la lectoescritura, eso se da casi por añadidura, ¿sí? Por estimulación temprana desde el maternal, y luego, a través de un aprendizaje activo, de un método activo, los niños aprenden a leer y escribir de manera importantísima, casi de manera mágica. Pero evidentemente que la participación de la educadora es necesaria, y como del padre de familia. El proceso de socialización que va más allá. Vemos que el proceso de socialización en el niño preescolar es elemental. Necesita socializarse porque aprende a través de los demás y con los demás. El niño de primaria tiene que socializarse. El adolescente o el niño o niña de secundaria están en un proceso de socialización dependiendo de su edad, de sus intereses, de sus necesidades. También tienen que socializarse con los demás, con las demás. Y en bachillerato ni se diga. Es decir, todo ser humano tenemos la necesidad de socializarnos, de estar con el otro, con los otros, porque son nuestro referente. No podemos estar aislados. Entonces, cuando nos aislaron por cuestiones de la pandemia, hubo trastornos emocionales, se dieron trastornos psicológicos, porque no hay peor castigo para el ser humano que el hacinamiento, que el estar recluido, el estar aislado. Es un castigo. Entonces, pensemos y repensemos por qué se está dando en los niños esa agresión, esa violencia. Porque si en su casa no los están dejando jugar por esta situación pandémica, bueno, pues ahora en la escuela hay que darles esa libertad. Pero a la educadora, al educador en todos los niveles educativos, debe conocer este principio, este aspecto que es muy importante. Decía el doctor Luis Benavides Ilizaliturri en uno de los
espacios que nos permitió compartir en un conversatorio, al hablar sobre si es docente, si es facilitador o facilitadora, decía él muy puntualmente que el término correcto es educador, porque educa o debe educar. Entonces, si la persona, el profesional que está frente a grupo con los niños y las niñas, no se siente un ser que pueda promover educación, que pueda educar, entonces se va a dedicar exclusivamente a promover conocimiento, a propiciar conocimiento, a ser un facilitador entre el conocimiento y el niño y la niña. Que eso es pues una educación enciclopedista desde el siglo XIX y siglo XX, a principios del siglo XX. Pero no es culpa del docente, no es culpa del educador o educadora, sino de alguna manera intervienen las autoridades con lo que usted señalaba, maestra Pili, de que están obligados, obligadas a cumplir con un programa que ni siquiera está bien estructurado, que ni siquiera está bien organizado. Y dicho con todo respeto, pues es que hay autoridades educativas que no tienen la preparación, que no tienen la experiencia para dirigir instituciones o dirigir programas o dirigir organismos como la Secretaría de Educación Pública. Es una lástima. Esto significa pues que no hay interés de parte de las instancias gubernamentales por la educación. Y si no hay interés, pues eso lo reflejan en las escuelas, tanto alumnos, padres de familia como maestros, es decir, los llamados actores educativos. Entonces creo que podemos partir de que si no hay algo estructurado, algo bien organizado, sí debemos organizarnos los maestros y las maestras, todos los educadores en los niveles educativos, como para proponer esto que señalan los organismos internacionales, la UNESCO, el artículo 3 constitucional, la Ley General de Educación, promover una educación integral y promover una cultura de paz. ¿Cómo? Pues con interés, con motivación, porque si no hay interés, no hay motivación, y si no hay motivación, pues ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede trabajar con esto que es fabuloso, que es maravilloso? Que el niño entienda y aprenda a convivir en paz, a convivir con los demás a través del respeto, a través de la tolerancia. No, hombre, nos está usted dando una super lección de esta necesidad que tenemos todos de esta nueva cultura por la paz. De verdad, agradecemos muchísimo, doctor Francisco Luis de la Torre Flores, que haya estado aquí en nuestro programa Radioteca. Creo que nos quedamos con esta reflexión de esta cultura por la paz, y nada más si nos recuerda dónde podemos conseguir su libro, que también pues hace referencia a todo lo que estamos platicando aquí en Radioteca. Claro que sí, con todo gusto. Estoy en Facebook, Francisco de la Torre, a través de WhatsApp, 22 21 89 40 85. 22 21 89 40 85. Puedo ir a las escuelas, puedo ir a alguna organización, porque como está dirigido a todo público, puedo estar en una escuela, como puedo estar en una institución política, como puedo estar en un organismo cultural, deportivo, de trabajo. Puedo estar en todos los lugares para promover esta cultura de paz. Estoy a sus órdenes. Si alguien requiere de estar en una institución para dar una plática, conferencia, con todo gusto. Para mí va a ser un placer. Gracias. Queremos agradecerle como siempre esa disposición para poder estar aquí con nosotros en Radioteca en este día tan importante, y que bueno, pues nos llama a todos a esta reflexión, a esta cultura por la paz, y empezando en casa, ya después, bueno, pues inculcando esta gran valor que es la paz en nuestros hijos. De verdad, doctor de la Torre, muchísimas gracias por haber estado aquí en Radioteca. Muchas gracias a ustedes, maestra Ceci, maestra Pili, y a quedarnos con esta idea de que hoy celebramos 21 de septiembre, como cada año, el Día Internacional de la Paz.
Así es, muchísimas gracias, de verdad. Le agradecemos mucho toda su disponibilidad. Un abrazo a toda la familia. Los queremos mucho. Muchas Bueno, gracias, saludos a todos, a su audiencia. un abrazo, doctor. Pili, pues de esta manera estamos acabando nuestro programa. Así es, Ceci, reflexionemos sobre este Día Internacional de la Paz desde nuestra trinchera, lo que nos toca a cada quien hacer. Muchas gracias en este miércoles. Así es, le agradecemos también a Dani de Julián en los controles, a nuestra amiga Silvia de Julián, nuestra directora. Amiga, muchísimas gracias. Y bueno, pues cuídese mucho, todavía no se acaba esta pandemia, nos esperamos el próximo miércoles aquí en su programa Radioteca. Buenas tardes y bueno, nos esperamos.